Silva, quien está al mando del Departamento Central, hoy a través de su cuenta de Twitter ya advirtió que el número de casos positivos que se va a reportar hoy en el informe del Ministerio de Salud marca un récord en el Departamento Central. Estamos en comunicación con el doctor Roque Silva precisamente en este momento. Doctor, gracias por este tiempo. Nos sorprendió un poco ese dato, no sé si a ustedes les sorprende, sobre todo porque consideran que esto probablemente venga del relajo de los viajes o lo que fuera en Semana Santa, o cuál es el cálculo. Por eso que decías en tu Twitter, doctor, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Sani. Y realmente puse récord de positivo en Central con olor a chipa que quise poner chipa, pero me salió otra palabra, pero lo que quería poner era con olor a chipa de Semana Santa, ¿verdad? Y realmente es un número récord para nosotros. Eh, Dentro de un rato va a salir el informe final del ministerio. Y Central tiene en el informe preliminar 1.465 casos confirmados, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. En el informe, el peor informe que habíamos tenido era de 1.168, cuando tuvimos aquella vez 1.625 casos, 2.625 casos, ¿verdad? Entonces, realmente son números que alarman. La situación sanitaria en Central es cada vez más complicada. Hoy ya no hablamos solamente de las camas en terapia intensiva, hablamos de las camas en sala común, hablamos de nuestras urgencias que están saturadas de pacientes y bueno, es un momento muy complicado que hoy nos toca vivir, así que día a día para nosotros es un nuevo despertar y un nuevo sufrimiento en esta situación que estamos pasando actualmente, Santiago. Doctor, para reiterar un poco este dato y este número, hablabas de 1.464, si no escuché mal, casos positivos que solamente corresponden al Departamento Central. ¿Y a qué media veníamos habitualmente respondiendo en los últimos reportes? Básicamente Central llevaba el 45 al 50% de los casos. Te adelanto, el número total de casos es 2.599 a nivel país, Sí. y de los cuales 1.465 están en Central. O sea, superamos inclusive la media que solemos tener, ¿verdad? Prácticamente hablamos del 55% de los casos, casi 60%, ¿verdad? Sí, sí. Y realmente es una cifra alarmante, ¿verdad? Y si si miramos el informe desglosado cuando aparezca por regiones, todos están con un ascenso importante. Hablamos de regiones que superan los 100 casos, siendo que su promedio era de 20 o 30 en la semana, en los días. Entonces uno se da cuenta de que esto es consecuencia de esa situación que se veía venir por Semana Santa. O sea, acá hay que analizar de que esto es ya la consecuencia de esa Semana Santa, donde mucha gente viajó con el virus y lo trajo de allá o lo trajo de allá, y bueno, es el momento que nos toca vivir, Santi. Doctor, cuando se daba el último informe epidemiológico en Palacio de López, recuerdo que la estimación del ministerio era que íbamos a tener probablemente un pico en esos días, pero que después iba a ir bajando el número de contagios porque se estimaba que iba a tener, incluso el propio presidente de la República decía, un resultado lo que se aplicó como medida restrictiva en su momento. Ese era un pronóstico que claramente no refleja esto que estamos hoy observando. Así mismo, hoy estamos en una meseta alta que está teniendo números importantes. Prácticamente, para mí, no llegamos todavía al pico de casos, ¿verdad? Como se está desenvolviendo esta situación, acá el pico se va a dar en 1 o 2 semanas más,
y después tendríamos un descenso de casos, ¿verdad? Si es que efectivamente hay un acople del protocolo sanitario, ¿verdad? Dejemos de hacer las actividades clandestinas que se siguen haciendo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la llegada de más vacunas para que también sea inmunizado la mayor cantidad posible de gente. Pero hay que entender que la inmunización va a tener un efecto de acá a 4 a 8 semanas, ¿verdad? O sea, no va a ser inmediato. Acá vamos a seguir con todas estas medidas de protección hasta que realmente el 50% de la población paraguaya sea vacunada. Doctor, esto con respecto a los casos positivos en sí y lo que se establece en el monitoreo que realizaron en las últimas 24 horas, ¿esa meseta de muertes también es alta todavía, doctor, o se estabilizó en algún número para el reporte de hoy? El reporte de fallecidos todavía no lo tengo, pero si nos basamos en los 2 días anteriores, el primer día 78, el segundo día 62, y con el alto número de internados que tengo, yo creo que va a rondar por encima de 60, ¿verdad? Todavía no tengo el reporte, pero en base a lo que uno va viendo y sintiendo en los servicios, realmente se esperan cifras así de altas mantenidas, Santi. No tengo todavía el reporte oficial. Para tener, doctor, una idea de lo que ocurre en el Departamento Central, ¿cuántos hospitales, cuántos centros de salud están hoy con pacientes que son atendidos por casos de coronavirus? Y en promedio, cada uno de estos hospitales, ¿cuántas muertes tiene por día? Nosotros en Central, lugares para internación de pacientes, actualmente tenemos 17 lugares, o sea, 16 lugares. Los únicos que están excluidos de internar pacientes son Nueva Italia, son Ipané y es J. Augusto Saldívar, ¿verdad? Porque no tenemos disponibilidad de espacio en esos lugares. El resto tiene pacientes internados tanto en sus urgencias como en sus salas de internado. Decirte cuántos fallecen por hospital, deberíamos ver el reporte para decirte, porque hay que entender de que también hay pacientes que fallecen en las distintas unidades de IPS que tenemos en el departamento y también los que fallecen en el sector privado, en los sanatorios privados que también hay en Central y especialmente donde tenemos nuestras salas de terapia intensiva, ¿verdad? Decirte, ahora sí, te puedo decir de que hay cifras asombrosas esta semana. Por ejemplo, Lambaré, 8 fallecidos, Ñemby, 6 fallecidos. O sea, ves un número alto de fallecidos en distritos que inicialmente tenían 3 o 4 casos a la semana, hoy prácticamente tienen por día, ¿verdad? Entonces, son cifras. San Lorenzo llegó hace unos días a tener 11 fallecidos, ¿verdad? Y esos son números que alarman, ¿verdad? Y muchos de ellos, y eso es un dato muy importante que quiero comentarte, un 50% de los que fallecen a diario fallecen en salas de reanimación o en las salas de internado de pacientes. Y otro 50% fallecen en las salas de terapia intensiva. O sea, estamos viendo un aumento considerable de fallecidos en diferentes lugares, Santiago, no solo en lo que son las terapias intensivas. Y ese fallecimiento del 50% fuera de una unidad de terapia intensiva se da, doctor, por la llegada muy tardía, se da porque ya no hay una cama de terapia para ese 50% que está requiriendo, o es una combinación que va de la mano. Es una combinación, Santiago, ¿verdad? Hay que entender que muchos pacientes llegan de una forma muy grave y cuando vos haces las medidas de resucitación normales, el paciente te hace un paro cardiorrespiratorio de un momento para otro, ¿verdad? Hay muchos pacientes que están con las cánulas de alto flujo
¿verdad? Que son, como habíamos hablado una vez, son las cánulas que te permiten en un estado de preintubación antes, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pacientes no aguantan en eso, entonces terminan falleciendo. Y también tenemos los pacientes que están en la sala de reanimación conectados a los respiradores, que lastimosamente no resisten ante el cuadro severo con el que llegan. Y quiero decirte algo más, algo que ya lo comentamos en su momento. La edad hoy ya pasó a otra dimensión, porque quiero decirte que prácticamente más del 50% de nuestros pacientes son menores de 40 años y llegan en estado muy crítico. Doctor, con relación a esto que estaba diciendo de los pacientes que mueren antes de llegar a terapia intensiva, hablamos del 50%, ¿cómo se puede definir el subregistro de muertes por COVID que hay, teniendo en cuenta que, hablando con la directora del hospital de Villa Elisa, por ejemplo, la doctora Joana Benítez, ella decía, hay gente que ya muere de venida al hospital en el auto, otros que fallecen en las casas? ¿Qué tipo, ya que no hay autopsia en esta época de COVID, qué tipo de diagnóstico se le hace y cuánta gente está muriendo en sus casas sin llegar siquiera a los hospitales, doctor? Bueno, hay que entender una situación, Sani, y te lo voy a explicar. Cuando hay un fallecimiento en la casa, lo primero que se hace es la denuncia a la comisaría y va la policía a investigar la causa de muerte. Si el paciente refería a algún cuadro respiratorio, ese paciente es llevado al hospital y sometido a un hisopado para confirmar si murió o no de COVID. Eso es punto número uno. Muerte en la casa que nosotros tengamos registrado, no lo tenemos, salvo aquellos casos que habíamos comentado aquella vez, donde una persona había fallecido. Esa información no es la correcta, porque nosotros tenemos el reporte, inclusive te digo, en el reporte que vos ves, hay muertes que han sido investigadas 10 a 15 días, ¿verdad? En base a reunir primeramente todos los documentos para certificar si es o no una muerte por COVID. O sea, decirte que hay pacientes que mueren en la casa, es muy difícil decirlo. No hay ningún subregistro porque nosotros trabajamos muy de cerca con lo que es la fiscalía y los forenses sobre esta situación. O sea, no tenemos esa situación actualmente, Sara. Se le hace entonces a todos los que fallecen en las casas que tuvieran síntomas de COVID antes de morir, se les lleva al hospital en una ambulancia, se les hace el hisopado. Así mismo, hasta 2 horas después del fallecimiento se le puede someter al hisopado para hacer ese diagnóstico. Te cuento, el caso de este colega que había fallecido, el Mariano Roque Alonso, él, según los familiares, refería tener COVID. Nosotros no teníamos registrado esa información, entonces se le hizo post-mortem su hisopado, que finalmente dio positivo. Doctor, cuando hablas de este dato, que más del 50% de los pacientes son menores de 40 años de edad, ¿qué es lo que se ve en el desarrollo de su cuadro a diferencia del desarrollo habitual que tenía el coronavirus? ¿Varía el tiempo que dura el virus? ¿Varía el tiempo en el que se agrava la situación? Anteriormente sabíamos que el desarrollo era en general sin complicaciones, pero había que tener un cuidado mayor a lo que pueda pasar para una medición más frecuente de la saturación y compañía en el día 8, en el día 9, en el día 10. ¿Hoy eso se mantiene o varió notablemente en los últimos tiempos? Básicamente, Santiago, nosotros tenemos el periodo de riesgo en los pacientes es desde el 7º día hasta los 13 días desde el inicio de los síntomas. El hisopado generalmente se hace al 4º o al 5º día. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Pacientes que reciben su resultado positivo y prácticamente ya empiezan con su dificultad respiratoria y son internados. Eso coincide plenamente con la variante P1 de Manaus,
que ya sabemos de que, aparte de ser altamente contagiosa, aumenta mucho más las formas graves y por sobre todas las cosas la mortalidad, ¿verdad? Eso es por un lado. Y segundo, algo que venimos insistiendo de sobremanera, la automedicación no debe darse en estos casos. Un paciente nunca es igual a otro y hoy, ante los primeros síntomas que uno tenga, debe consultar y que reciba su orden de hisopado y se aísle. Eso es lo fundamental. Hoy tenemos mucha gente que sigue con sus cuadros respiratorios haciendo su actividad normal y bueno, termina contagiándole a los demás y llegando él a desarrollar la forma grave al no guardar el reposo correspondiente. Doctor, por eso insisto en esa pregunta, en qué ha variado el COVID para que hoy tenga un desarrollo más severo en pacientes jóvenes. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven que los pulmones están mucho más afectados más rápidamente, que en aquella imagen que se ve, la imagen ya desde el primer análisis o el primer estudio que hacen es realmente de un pulmón ya complicado? Ven que las infecciones eventualmente son más rápidas, que los parámetros de ferritina o de dímero D están más alterados desde un momento más temprano. ¿Qué es lo que están viendo o es una cuestión de saturación que es para todos prácticamente lo mismo? Así mismo como lo describí de Santiago. Yo tengo una imagen de un paciente que me enviaron hace cuestión de 20 minutos, me dijeron, doctor, hoy viene a consultar y desde hace 3 días está con síntomas. Y vos mirás la placa radiográfica, que tiene una menor sensibilidad que una tomografía, y ves prácticamente ambos pulmones velados. Y el tipo que tiene 30 años te satura 85 y con mascarilla con reservorio te satura 90. O sea, es un paciente que en algún momento se va a cansar y va a requerir intubación. O sea, coincide plenamente Santiago con la variante P1 de Manaus, que es el que está desencadenando toda esta crisis regional, vamos a decirle, porque también se está viendo en el Brasil y Argentina, Chile, todos estos casos. O sea, decirte, hay una mayor virulencia de esta variante y también el dato no menor es que la consulta tardía es un factor preponderante. Sí, doctor. Con relación a este tema vamos a abordar más adelante, pero esta confusión que hubo con las vacunas, mi pregunta es la siguiente. Esas dosis que van a sobrar de un laboratorio y de otro, ¿qué van a hacer con esas dosis para no desperdiciar? ¿Será que pueden pedir 46 voluntarios ya que no hacen nada, ya que faltan tantas vacunas? De repente hay gente que se puede ofrecer para usar esas dosis dispares. Y bueno, esa decisión la tomará el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Yo viví con mucha preocupación esa confusión, ¿verdad? Porque realmente es algo delicado el tema de las vacunas. Van a monitorizarle a estas personas que terminaron vacunándose con dosis. Sí hay el hecho de que ambas sean vamos a decirle, del mismo vector o de la misma forma, ¿verdad? Pero es un error al fin. Doctor, lo que estaba diciendo respecto a cómo llegan las placas radiográficas de estos pacientes, ¿difiere en el tipo de tratamiento que deban realizar? Por ejemplo, respecto al uso de algún antiviral que tenga a mano para evitar la replicación, ¿sigue siendo el oxígeno el elemento fundamental que se tuvo que administrar desde un primer momento quizá? Lo que quiero entender es qué hace esa persona joven que hoy confían que los síntomas van a poder ser tratados en casa. Eso debería ser que ya al primer día del síntoma uno deba hacerse una placa radiográfica. Eso significa que tienen que apurar los resultados de los test que están dando, porque si es una variante diferente, requiere que probablemente antes sepamos que es un caso positivo y descartemos que sea otro síntoma. ¿Cuál debería ser la estrategia, doctor, para evitar esa demora? Bueno, vamos a tratar de analizar toda la pregunta. Primero, todo caso respiratorio hoy, ante la alta circulación comunitaria,
es COVID hasta demostrar lo contrario. Punto número 1. Segundo, cuando ya los pulmones están velados o ya hay signos de neumonía, ya hablamos de una infección bacteriana. Entonces, los antivirales ya tienen poco efecto sobre los pacientes. Entonces, el tratamiento es con antibióticos. Entonces, ahí lo que está la discusión, Santi, de que mucha gente, cuando llega a los servicios de salud con los casos de neumonía, se indica el Remdesivir, ¿verdad? Pero no está demostrado que el Remdesivir tenga ya un efecto cuando el paciente ya está con una neumonía bacteriana. O sea, el paciente ya tiene una infección bacteriana sobreagregada. El Remdesivir sí está demostrado que sirve cuando el paciente inicia los síntomas, ¿verdad? Entonces, ahí es el fondo de la cuestión. No hay una demostración científica, es por eso que hay la discusión en el Ministerio de Salud Pública, y hoy lo volvimos a discutir con el ministro de Salud, algunos directores regionales, sobre el uso del Remdesivir, ¿verdad? De que la experiencia de mucha gente es que actúa y tiene su efecto en los primeros días del inicio de la enfermedad, no cuando ya está instalada una neumonía. Ahora, ¿qué hacemos con el caso de los test que me decís? Y te digo, ante la alta circulación comunitaria, esto ya es parecido, Santi, hoy a lo que es el dengue. Cualquier caso febril en epidemia de dengue era dengue hasta demostrar lo contrario. Y hoy, cualquier caso respiratorio es COVID hasta demostrar lo contrario. O sea, si yo hoy el COVID, los cuadros respiratorios, ¿qué me van a ayudar? A que yo pueda justificar mi aislamiento en mi lugar de trabajo. Hoy a solo eso, y también a qué sala de internado voy a ir si me complico. A una sala de COVID o a una sala de pacientes polivalentes. Eso es la utilidad hoy del test. Ya prácticamente, si hablamos de un subregistro de positivos, si hoy tenemos 2.600 casos, eso deberíamos multiplicarlo por 10 y serían 26.000 casos. O sea, hablamos de una pandemia descontrolada donde al final, si yo tengo un cuadro respiratorio, debo aislarme y debo consultar. Y el test hoy me va a servir para justificar en mi lugar de trabajo o para saber si me complico, en qué sala voy a ir, en la sala COVID o en la sala polivalente. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Hasta luego y a cuidarse. El doctor Roque Silva conversando con nosotros. Mucha gente está preguntando, Sani, ¿cuáles son los vacunatorios?